Bueno, yo soy Morales Esteban Irving y les voy a explicar lo de la microALU. Bueno, el objetivo es recrear un procesador básico. Lo que se necesita crear en este proyecto es un MIPS, que es básicamente mandarle las instrucciones de memoria por medio de una ROM que ya se tiene a un fetch. Este fetch va a decodificar toda la información de las instrucciones, que son los datos de A, los datos de B, la dirección de memoria y demás. Después pasar toda esa información, los datos de A, los datos de B, a una ALU. Después de esa ALU, obtener los datos y mandarlos a memoria, o también podemos obtenerlos directamente a la salida. Ahora bien, la introducción es que primero necesitamos las instrucciones y después decodificación y después memoria. Esto básicamente nos dice en esa tabla que lo que vamos a hacer va a ser mandarle la información que queremos hacer. Por ejemplo, la operación que es A. Por ejemplo, vamos a poner los selectores en 0, 0. Vamos a mandarle un acarreo de entrada en 0 y un selector 2 en 0. Y esto para la unidad aritmética. Y así sucesivamente vamos a hacerlo con A más B. Vamos a mandarle selector 0, 1. Un CIN, un acarreo de entrada en 0. Un S2 en 0. A más B negada, entonces los selectores van a estar en 1, 0. No hay acarreo de entrada. El selector está en 0. Esto porque es la unidad aritmética. La unidad lógica se coloca en 1. Igual el acarreo de entrada aquí no es necesario porque no se necesita. Lo único que se va a ejecutar van a ser las operaciones 0, 0 para la AND, 0, 1 para la OR, 1, 0 para la XOR y 1, 1 para la NOT A. Los demás que queda no está asignada, por lo que pueden de cierta forma obtenerse información que no se requiere en este caso. La ayuda fue que nos proporcionaron las instrucciones y los datos, esto para una mejor visualización de qué es lo que se hacía. Y aquí por ejemplo esta es mi room. Todos esos datos están en un archivo MIF. De igual manera todo esto está decodificado con el fetch y el decode. Y aquí se puede ver los datos de A, los datos de B y lo que se va a pasar a memoria. Por ejemplo, las instrucciones, todo esto. A más B negada. Y bueno, lo que se requiere hacer aquí en este caso es las instrucciones, el valor de A, la operación, el valor de B y el resultado en C. En este caso podemos ver que están las instrucciones del 0 al 15. Como la profesora lo quería en display de 7 segmentos de manera principal, nosotros lo vamos a hacer en VGA. Vamos a mandar el valor de A en 3, el valor de B en 2, la operación, el valor de C, que es el resultado, y en qué instrucción estamos. Esto contando desde 0 a 9 y después de ahí a partir en A, B, C, D, E y F, porque está en hexadecimal. Y bueno, este es el RTL de ayuda que nos proporciona la maestra y mi RTL final. Aquí por ejemplo tenemos el chip select, la dirección de la escritura en la memoria, el write enable, el CLK que es el reloj, el botón de pausa por si queremos ver la pausa, bueno, la información en pantalla y un reset para activar o desactivar la microALU. Y bueno, aquí tenemos mi decodificador. Este se va a encargar de mandar la información a la ALU, que de igual manera va a pasar a los 7 segmentos para pasar la información de A y B directamente al VGA y obtener la pantalla. Este MUX se encarga de realizar la operación en decir si el selector 3 es una suma, una resta o una operación lógica, una AND, NOT, XOR o NOT. Y todo esto lo conecta igual a, por ejemplo, aquí el LED fetch para ver las instrucciones lo conecté directamente al VGA. Y bueno, eso es lo que vamos a ver. Los problemas que tuve fueron que en la tarjeta de deslite fueron la implementación con el VGA. Primero porque no respetaba bien la información, o más bien el tamaño de, por ejemplo, 3 down to 0. Yo olvidaba que modificar en unas partes el
dos down to 0 que estaban en unas de 3 bits, que eran a 4 bits. Y mi problema fue con el manejo de la memoria RAM, que no sabía en qué parte conectar cada cosa. La otra fue la implementación en display de 7 segmentos, que me resultó más fácil hacerlo en pantalla. Y los problemas con la ALU para obtener los símbolos. Aquí sí tuve un verdadero problema porque no podía obtener la información directamente de la ALU y pasarla al VGA. Pero pudimos resolverlo. La solución fue emplear el manejo de display de 7 segmentos en VGA. Después generar en VGA con el generador de imagen cada uno de los segmentos. Esto para las instrucciones. Y revisar la sintaxis de programación en VHDL, porque en algunos casos yo tenía un pequeño error que me decía que no se podía utilizar dos conexiones en una sola. Y el manejo de operadores externos con el fin de facilitar el manejo de la información. Mis conclusiones son que la salida en VGA en mi caso no puede llevarla a cabo porque tenía muy claro la forma de mostrar. Bueno, eso tuve un pequeño problema. Pero al ver el video de mi compañero Alfonso, bueno, me quedó más claro cómo hacer cada instrucción y la operación. Finalmente, mis referencias son estas y le doy créditos a mi compañero Alfonso. Gracias. Y podemos ver, y bueno, subiré también en un link anexo a este el funcionamiento de mi microALU. Como dato extra podemos ver mi código. Aquí. Por ejemplo, aquí tengo mis datos de A. Estos son el 011, el 011, que es más bien 3. El datos B, que es 2. Y bueno, aquí está toda mi información de mi microALU. Este es mi código. La forma en que lo conecté fueron primero el VGA, el decodificador, la ALU de segmentos, la memoria RAM, el reloj lento, el MUX, para poder saber si es una salida de la unidad aritmética, la unidad lógica, y el activador ALU para poder independizar la salida y solo mostrar una. La conversión de BCD de 7 segmentos de 3 bits a 7 bits, el símbolo de la suma y resta, por ejemplo aquí yo usé mi antigua ALU automatizada cuando lo ponía en 0. Esta es mi cadena, literalmente era una cruz que pintaba cada píxel. Si estaba en 00 lo pintaba, si estaba en 1 lo desactivaba. Y bueno, eso sería básicamente todo. Aquí está mi ALU 7 segmentos. Esta fue la forma en que manejé mis displays. Y bueno, esta fue una prueba para poder, digamos que usar los displays de la unidad lógica, pero decidí solamente tomar la información para mandarlo a la unidad aritmética y solamente obtener los dos displays. Aquí está mis MUX 2x1, bueno, esta es la suma y resta de 7 segmentos, mi unidad lógica, y bueno, aquí está el archivo MIF de las instrucciones, el fetch, el reloj lento, mi RUMNT, mi contador, mi decodificador, mi ROMA, que es básicamente lo mismo que mi ROMB, solamente modificando el nombre, y el archivo datos.a.mif, en este caso es datosb.mif. Y bueno, dejé básicamente el mismo bus de direcciones, como pudieron notar. Aquí está bus del datos B, que ya se lo había mostrado, mi generador de 25 MHz y mi memoria. Bueno, esto ya lo habíamos visto en proyectos anteriores. El VGA controller, el VGA 20. Aquí pues lo único que fue meter el valor de A, el valor de B, lo que es el display de 1, display 2 de la unidad aritmética, el símbolo UL de la unidad lógica
el fetch, saber si hay un activador para distinguir si lo que se va a ver en pantalla es la unidad lógica o la unidad aritmética. Bueno, el símbolo de la suma y resta, que es más y menos en este caso. Mi dato UL, que va a ser lo que se va a obtener en la unidad lógica. Píxel CLK, por si se requiere un monitor de reloj a 25 MHz. RGB para las entradas VGA. Y el H-Sync, V-Sync. Bueno, este es mi MUX 2x1. Aquí está, bueno, este es el que maneja si va a sacar la unidad lógica o la unidad aritmética. Y mi unidad de conversión de BCD 7C, que es de cambiar de 3 bits a 7 bits para un manejo más fácil de la información en el VGA. Aquí está mi RTL, que es este, que es el mismo que ya les mostré. ¿Qué más? Y creo que eso sería todo. Bueno, gracias.